Con el permiso de la mesa. Honorable Asamblea, quien suscribe diputada Lupita Cuamatze Aguayo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46, 48, 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda, 10, apartado A, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, me permito presentar ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 11, 15, 16 y 18 de la Ley para prevenir y atender la obesidad, el sobrepeso y los trastornos alimenticios en el Estado de Tlaxcala, lo anterior con base a la siguiente exposición de motivos. Dentro de los múltiples problemas sociales que afectan a la población mundial en general, han cobrado una gran relevancia directamente sobre el bienestar psicológico y físico del ser humano. Dentro de estos se encuentran los trastornos mentales, los cuales han sido definidos por la Organización Mundial de la Salud como la alteración clínicamente significativa de la cognición, la regulación de las emociones o el comportamiento de un individuo, los cuales han sido clasificados por la ciencia médica, psicológica y psiquiátrica de acuerdo a sus características y sintomatologías específicas. Como ejemplo de esto existen los trastornos de ansiedad, de depresión, trastorno de estrés postraumático, trastorno bipolar, trastorno del comportamiento alimentario, siendo este último un problema de salud a nivel mundial que ha venido en incremento a pesar de los esfuerzos y estrategias de salud que han adoptado los gobiernos. Y esto se debe principalmente a que los trastornos del comportamiento alimentario han ido evolucionando y desarrollándose en diversas formas y comportamientos de una manera rápida y exponencial, lo cual ha ido rezagando y limitando los efectos de las estrategias e instrumentos legales que se han creado para su protección. Tan es así que en el Estado de Tlaxcala, desde el año 2016, existe la Ley para prevenir y atender la obesidad, el sobrepeso y los trastornos alimenticios en el Estado de Tlaxcala, la cual fue creada esencialmente para crear mecanismos de coordinación institucional, capacitación y difusión y programas a fin de atender y mejorar los hábitos nutricionales de la sociedad tlaxcalteca. Pero además, dicha ley contempla la importancia de reconocer como un problema de salud los trastornos alimenticios, como lo son la anorexia y la bulimia nerviosa, de tal forma que a través de dicho instrumento legal, el Gobierno del Estado ha creado diversos programas a fin de aplicar el contenido de dicha norma, a fin de prevenir y ayudar a las personas que padecen este tipo de afecciones mentales y físicas, tal y como se puede apreciar de la interpretación literal de los siguientes artículos de la Ley para prevenir y atender la obesidad, el sobrepeso y los trastornos alimenticios en el Estado de Tlaxcala. Capítulo 4 de la distribución de competencias. Artículo 11. La prevención y atención del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria, especialmente la anorexia y la bulimia nerviosa, como problema de salud pública son asunto prioritario. Artículo 15. Corresponde a la Secretaría de Salud del Estado, además de lo ya señalado por esta ley, diseñar e instrumentar acciones para la prevención, diagnóstico temprano y atención de las personas que presentan algún trastorno de la conducta alimentaria, con énfasis en la anorexia y la bulimia nerviosa. Quinto, proporcionar una atención personalizada, interdisciplinaria e integral de los trastornos de la conducta alimentaria, especialmente la anorexia y la bulimia nerviosa, y en su caso la referencia oportuna a la institución especializada de conformidad con la legislación aplicable. Sexto, elaborar una guía para la población en general y de manera particular para los padres y madres donde se incluya de forma didáctica la información básica sobre el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria, con énfasis en la anorexia y la bulimia nerviosa, la forma de detectarlas, el perfil de las personas que la padecen y las actitudes que pueden adoptarse en el ámbito familiar, considerando la diversidad de su constitución, además de la promoción de los derechos humanos y la eliminación de cualquier tipo de discriminación. Y artículo 16, corresponde a la Secretaría de Educación Pública del Estado, además de lo ya señalado por la presente ley,
Realizar campañas de difusión en los planteles escolares del Estado, tanto de educación pública como privada, previa celebración de los convenios respectivos sobre el mejoramiento de los hábitos de alimentación de las y los estudiantes de todos los niveles educativos, respecto a la prevención de la obesidad, el sobrepeso y los trastornos de la conducta alimentaria, con énfasis en la anorexia y la bulimia nerviosa, así como evitar la colocación de todo tipo de publicidad de cualquier producto o marca de comida que no favorezca la salud de los educandos al interior de los planteles escolares. Artículo 18. Corresponde al Instituto Tlaxcalteca de la Juventud instrumentar acciones de participación en las redes sociales en Internet con la finalidad de brindar información precisa, objetiva y con base en criterios científicos de los trastornos de la conducta alimentaria, especialmente anorexia y bulimia nerviosa. Ahora bien, el análisis de los artículos antes citados se puede apreciar que se hace especial énfasis a los trastornos alimentarios como lo es la anorexia y la bulimia nerviosa, destacándolos incluso frente a otros trastornos de la misma especie. Y si bien conforme a la redacción de dichos artículos, estos reconocen de manera abierta la existencia de otros. Esto podría generar condiciones para desatender e ignorar que en la actualidad existen otro tipo de trastornos alimentarios que son igual o más dañinos que la anorexia y la bulimia nerviosa y que suceden con mayor frecuencia, los cuales afectan principalmente los grupos más vulnerables, como son los niños, niñas y adolescentes, como a continuación se explica. Los trastornos de la alimentación, también llamados trastornos de la conducta alimentaria, son enfermedades médicas graves con una influencia biológica que se caracteriza por alteraciones graves de las conductas alimentarias. Aunque hay ocasiones en que muchas personas se pueden preocupar por su salud, peso o apariencia, algunas se fijan excesivamente o se obsesionan con la pérdida de peso, el peso o la forma corporal y el control de los alimentos que consumen. Estos pueden ser signos de un trastorno alimentario. Las personas con trastornos de alimentación no eligieron tenerlos. Estos trastornos pueden afectar la salud física y mental de quienes lo padecen y en algunos casos hasta puede poner en peligro la vida. Sin embargo, existe la posibilidad de que estas personas puedan recuperarse por completo a través de la implementación de algún tratamiento. Los trastornos de la alimentación pueden afectar a personas de cualquier edad, género, origen étnico e incluso a las personas que parecen ser saludables, como lo pueden ser los atletas, pues pueden tener estos trastornos y estar extremadamente enfermos. Las personas con trastornos de la alimentación pueden tener un bajo peso corporal, un peso normal o sobrepeso. En otras palabras, no se puede saber si alguien tiene un trastorno de la alimentación con solo verlo. La causa exacta de los trastornos de la alimentación no se comprende completamente, pero las investigaciones sugieren que una combinación de factores genéticos, biológicos, conductuales, psicológicos y sociales puede aumentar el riesgo de tener este tipo de trastorno. Los trastornos de la alimentación más frecuentes incluyen la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno por atracón y el trastorno por evitación y restricción de ingesta de alimentos. Cada uno de estos trastornos está asociado con diferentes síntomas, pero a veces coinciden. Las personas que presentan cualquier combinación de estos síntomas pueden tener un trastorno de la alimentación y debe ser evaluado por un médico u otro proveedor de atención médica. El trastorno por atracón es una afección en la que las personas pierden el control sobre lo que comen y tienen episodios recurrentes de ingerir cantidades inusualmente grandes de alimentos, a diferencia de la bulimia nerviosa. A los episodios de atracones no les siguen purgas, exceso de ejercicio o ayunos. Por esta razón, las personas con el trastorno por atracón a menudo tienen exceso de peso u obesidad. Casi todos comemos de más en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando nos servimos una segunda o una tercera porción de una comida durante las fiestas. Sin embargo, para algunas personas comer de manera excesiva, con la sensación de que se pierde el control y que esto se vuelva algo habitual, pasa a ser un trastorno del apetito desenfrenado. Cuando se tiene el trastorno de atracón o apetito desenfrenado, se puede sentir avergonzado por comer en exceso y prometer que se va a dejar de hacerlo. No obstante, las personas sienten una compulsión tan fuerte que no pueden resistir la necesidad y continúan comiendo en exceso. La gravedad del trastorno por atracones se determina a través de la frecuencia de los episodios durante una semana. Los síntomas de este trastorno incluyen consumir cantidades inusualmente grandes de alimentos en un periodo corto de tiempo, como por ejemplo 2 horas, comer rápidamente durante los episodios de atracones, comer incluso cuando se esté lleno o no se tenga hambre, comer hasta estar tan lleno que se siente incómodo, comer solo o en secreto para evitar sentirse avergonzado, tener sentimientos de angustia, vergüenza o culpa por comer y hacer dietas frecuentes, posiblemente sin perder peso.
El trastorno de atracón o apetito desenfrenado es más común en mujeres que en hombres. Si bien el trastorno de apetito desenfrenado puede presentarse a cualquier edad, por lo general comienza en los últimos años de la adolescencia o poco después de cumplir los 20 años. Existen diferentes factores de riesgo, como pueden ser antecedentes familiares, que es mucho más probable que se padezca un desorden alimenticio si los padres o hermanos tienen o tuvieron algún desorden alimenticio. Esto puede indicar que la herencia genética aumenta el riesgo de desarrollar trastornos alimenticios. La dieta. Muchas personas con trastornos del apetito desenfrenado tienen antecedentes de haber hecho dieta, hacer dietas o restringir las calorías durante el día, el cual puede provocar una necesidad de comer en exceso, en especial si tiene síntomas de depresión. Problemas psicológicos. Muchas personas que tienen trastorno de atracón o apetito desenfrenado tienen una mirada negativa de ellas mismas y de sus habilidades y logros. Los desencantes de los atracones pueden incluir el estrés, una mala imagen corporal propia y la disponibilidad de las comidas preferidas. Entre las complicaciones que puede causar el trastorno de atracón o apetito desenfrenado se incluyen los siguientes: mala calidad de vida, problemas para funcionar en el trabajo, con la vida personal o en situaciones sociales, aislamiento social, obesidad, enfermedades relacionadas con la obesidad como problemas en las articulaciones, enfermedades cardíacas, diabetes, mellitus tipo 2, enfermedad por reflujo gastroesofágico y algunos trastornos respiratorios relacionados con el sueño. Entre los trastornos psiquiátricos que a menudo se vinculan con el trastorno de apetito desenfrenado se incluyen la depresión, el trastorno bipolar, ansiedad, trastornos de consumo de drogas, el trastorno por evitación y restricción de la ingesta de alimentos, anteriormente conocida como trastorno de alimentación selectiva. Es una afección en la que las personas limitan la cantidad o el tipo de alimento que ingieren, a diferencia de la anorexia nerviosa. Las personas con este trastorno no tienen una imagen corporal distorsionada ni un temor extremo a aumentar de peso. Este trastorno es más frecuente en la niñez media y por lo general su inicio es más temprano que otros trastornos de la alimentación. Muchos niños pasan por fases de ser quisquillosos a la hora de comer, pero un niño con trastornos por evitación y restricción de la ingesta de alimentos no consume suficientes calorías para crecer y desarrollarse adecuadamente, y un adulto con este trastorno no consume las suficientes calorías para mantener las funciones básicas del cuerpo. El rasgo distintivo del trastorno de evitación, restricción de la ingesta de alimentos es una restricción o evitación de ciertos alimentos o grupos de alimentos de una forma tan extrema que interfiere en la vida diaria y la salud física del niño. Los aspectos específicos pueden ser muy diferentes para cada niño. Muchos niños con TERIA, trastorno de evitación, restricción de la ingesta de alimentos, evitan los alimentos que tienen un determinado sabor, textura, color o alguna otra cualidad específica. Por ejemplo, podrían negarse a comer cualquier cosa verde o crujiente y suelen tener un conjunto muy limitado de alimentos que les gustaría y se alteran intensivamente o incluso les puede dar náuseas si tienen que comer otra cosa. Esto suele denominarse TERIA por evitación. Otros niños con TERIA restringen su alimentación por miedo a atragantarse o vomitar o enfermarse. Es posible que hayan vomitado o se hayan atragantado con un determinado alimento antes, o que hayan visto cómo le ocurría a otra persona y hayan desarrollado una ansiedad extrema de que les vuelva a ocurrir. Por ejemplo, si una vez se les atasca un trozo de tomate en la garganta, podrían negarse a comer no solo tomate, sino todas las cosas rojas o con un olor similar. Esta forma de TERIA basada en el miedo se denomina aversiva. Por último, algunos niños con TERIA simplemente tienen poco interés en la comida o en comer. Pueden olvidarse de comer, distraerse fácilmente durante las comidas o comer con extrema lentitud. También es usual que les gusten únicamente un conjunto de reducción de alimentos. Esto suele denominarse TERIA por restricción. Es habitual que los niños con todo tipo de TERIA tengan hábitos rígidos o rituales en torno a la comida. Por ejemplo, pueden insistir en comer las cosas en un orden determinado, bien apartar de su plato los alimentos que no les gusten. Para que un niño con cualquiera de estos patrones alimentarios sea diagnosticado con TERIA, sus hábitos alimentarios deben tener un impacto negativo significativo en su salud física y o mental. A menudo los niños con TERIA pierden una cantidad de peso poco saludable o no logran aumentar de peso y crecer a medida que se hacen mayores. Alrededor del 50% de los niños con TERIA tienen un peso inferior a lo normal.
para su edad. También pueden tener déficits nutricionales importantes, lo que significa que no reciben suficientes calorías o una variedad de nutrientes suficientes para que su cuerpo funcione con normalidad. Señales de alerta de teria. En general, los primeros síntomas de teria se parecen mucho a los compartidos en una exigencia extrema en relación con la comida. Algunos comportamientos a los que hay que prestar atención en los niños es restricción dramática de los tipos o la cantidad de alimentos consumidos, falta de apetito o de interés en la comida, pérdida drástica de peso, malestar estomacal, dolor abdominal u otros problemas gastrointestinales sin otra causa conocida. Selección limitada de alimentos favoritos que se van haciendo aún más limitados. Exigencia que empeora con el tiempo, incluyendo el rechazo a comer alimentos que antes les gustaban, ansiedad a la hora de comer, miedo extremo a atragantarse o vomitar y comer muy lentamente. Es posible tratar con éxito los trastornos de la alimentación. La detección y el tratamiento temprano son importantes para una recuperación total. Las personas con trastornos de la alimentación tienen un mayor riesgo de suicidio y de complicaciones médicas. Los miembros de la familia pueden desempeñar un papel fundamental en el tratamiento, ya que pueden alentar a la persona con problemas de alimentación o de imagen corporal a que busque ayuda. Los familiares también pueden brindar apoyo durante el tratamiento y pueden ser grandes aliados tanto para las personas como para el proveedor de atención médica. Existen investigaciones que sugieren que la incorporación de la familia al tratamiento para los trastornos de la alimentación pueden mejorar los resultados del tratamiento, especialmente para los adolescentes. Los planes de tratamiento para los trastornos de la alimentación incluyen psicoterapia, atención y controles médicos, asesoramiento nutricional, medicamentos, una combinación de estos enfoques. Los objetivos habituales del tratamiento incluyen restaurar una nutrición adecuada, alcanzar un peso saludable, reducir el exceso de ejercicio y detener los comportamientos de atracones y purgas. Las personas con trastornos de la alimentación también pueden tener otros trastornos mentales como depresión o ansiedad o problemas en el consumo de sustancias. Es fundamental tratar cualquier afección concurrente como parte del plan del tratamiento. Si padeces el trastorno de apetito desenfrenado, el tratamiento puede ser de ayuda. Si bien el origen del trastorno por atracones es desconocido, se ha identificado una serie de riesgos potenciales para tener mayores probabilidades de desarrollarlo. Tener familiares cercanos que han padecido trastornos de alimentación, padecer algún trastorno psicológico y antecedentes de haber intentado dietas para bajar de peso. Se trata de un padecimiento de gravedad que puede tener implicaciones físicas y psicológicas serias, por lo que es importante diagnosticarla. Ahora bien, las estadísticas en México reflejan que existe un aumento en cuanto a los trastornos alimenticios, los cuales no solo se centran en la anorexia y la bulimia nerviosa, sino también en los trastornos de atracones y de evitación y restricción de alimentos, sobre todo en poblaciones más jóvenes que se encuentran en etapas etarias inferiores, como es la niñez, la pubertad y la adolescencia. Por otra parte, la Secretaría de Salud Federal informa que en México se estima que el 25% de adolescentes padecen en diferentes grados un trastorno de la alimentación, la mayoría de los casos asociados con algún problema mental, informó la especialista del Hospital Psiquiátrico Infantil, Juan N. Navarro, de la Secretaría de Salud. Afirmó que en este hospital se aplica a niñas y niños adolescentes un protocolo para detectar y tratar cualquier tipo de trastorno. Desde las primeras consultas médicas en un mes identificaron que 15 de cada 25 personas atendidas entre 13 y 17 años estaban en riesgo de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. En entrevista destacó que la valoración del riesgo participan especialistas en psiquiatría, psiquiatría clínica, trabajo social y enfermería, quienes determinan la terapia más adecuada, proporcionan al paciente y su familia información amplia para evitar complicaciones y promover el autocuidado de la salud. García Verdeja informó que la mayoría de las personas con estos trastornos buscan apoyo médico hasta 10 años después de presentar los primeros cambios en la alimentación y es poco frecuente que se solicite atención en su salud mental. Por este tipo de problemas acuden a servicios especializados cuando tienen un intento suicida o conductas autolesivas graves. Esto ocasiona que las personas lleguen a los servicios médicos con graves daños tanto a su salud física como mental. Además del trastorno de alimentación, presentan por lo menos 3 padecimientos más, como depresión, ansiedad generalizada o social y estrés postraumático, hecho que revela que hasta el 25% de pacientes consumen sustancias psicoactivas. Los trastornos de alimentación más comunes son bulimia, anorexia y los atracones. Por cada hombre puede haber hasta 10 mujeres que padecen alguno de esos problemas. A nivel nacional e internacional,
Solo alrededor del 10% de adolescentes afectados están en tratamiento. Su origen es multifactorial e incluye factores genéticos medioambientales como la crianza o la relación con la familia y enfermedades psiquiátricas. En mérito de lo expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46, fracción primera, 47, 48 y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda, 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se reforman los artículos 11, 15, 16 y 18 de la Ley para prevenir y atender la obesidad, el sobrepeso y los trastornos alimenticios en el Estado de Tlaxcala para quedar como sigue. Ley para prevenir y atender la obesidad, el sobrepeso y los trastornos alimenticios en el Estado de Tlaxcala. Artículo 11. La prevención y atención del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria, especialmente la anorexia, la bulimia nerviosa, los atracones y la evitación y restricción de la ingesta de alimentos como problemas de salud pública son un asunto prioritario. Artículo 15. Corresponde a la Secretaría de Salud del Estado, además de lo ya señalado por esta ley, 3. Diseñar e instrumentar acciones para la prevención, diagnóstico temprano y atención de las personas que presenten algún trastorno de la conducta alimentaria con énfasis en la anorexia, la bulimia nerviosa, los atracones y la evitación y restricción de la ingesta de alimentos. Quinto, proporcionar una atención personalizada, interdisciplinaria e integral de los trastornos de la conducta alimentaria, especialmente la anorexia y la bulimia nerviosa en los atracones y la evitación y restricción de la ingesta de alimentos y, en su caso, la referencia oportuna a las instituciones especializadas de conformidad con la legislación aplicable. Sexto, elaborar una guía para la población en general y de manera particular para los padres y madres donde se incluya de forma didáctica información básica sobre el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria con énfasis en la anorexia, la bulimia nerviosa, los atracones y la evitación y restricción de la ingesta de alimentos, la forma de detectarlas y el perfil de las personas que las padecen y las actitudes que pueden adoptarse en el ámbito familiar, considerando la diversidad de su constitución, además de la promoción de los derechos humanos y la eliminación de cualquier tipo de discriminación. Y artículo 16. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública del Estado, además de lo ya señalado por la presente ley. Segundo, realizar campañas de difusión en los planteles escolares del Estado, tanto de educación pública como privada, previa celebración de los convenios respectivos sobre el mejoramiento de los hábitos de alimentación de las y los estudiantes de todos los niveles educativos respecto a la prevención de la obesidad, el sobrepeso y los trastornos de la conducta alimentaria, con énfasis en la anorexia, bulimia nerviosa, los atracones y la evitación y restricción de la ingesta de alimentos, así como evitar la colocación de todo tipo de publicidad de cualquier producto o marca de comida que no favorezca la salud de los educandos al interior de los planteles escolares. Artículo 18. Corresponde al Instituto Tlaxcalteca de la Juventud. 3. Instrumentar acciones de participación en las redes sociales de Internet con la finalidad de brindar información precisa, objetiva y con base en criterios científicos de los trastornos de la conducta alimentaria, especialmente de la anorexia, la bulimia nerviosa, los atracones y la evitación y restricción de la ingesta de alimentos. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto al Ejecutivo para que lo sancione y mande a publicar, dado en la Sala de Sesiones de Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcat, a los 27 días del mes de marzo del mes de febrero del año 2024. Atentamente, diputada Lupita Cuamatze.